no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Tome asiento, pero no deje de alabar a Dios. El tema para esta hora, hermanos, es: ¿por qué no debemos callar? Ese es el tema para esta tarde. ¿Por qué no debemos callar? Hay personas que hablan mucho, pero hablan en contra de alguien, hablan para hacer chisme, hablan para que los ayuden con ciertas cosas, y hablan y hablan y hablan. Pero cuando me refiero ¿por qué no debemos callar?, estoy hablando lógicamente, no debemos callar la palabra del Señor. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios que todos nosotros conocemos la historia. Creo que todos conocemos la historia del apóstol Pablo, cómo él era perseguidor de la iglesia y el Señor lo tomó. Y con esa misma fuerza que él tenía para perseguir a los cristianos, ahora él empezó a predicar la palabra. Entonces el apóstol Pablo fue un hombre de Dios que el Señor usó para establecer iglesias y salvar muchas almas. Nosotros no le llegamos ni al tobillo al apóstol Pablo. Hermano, la Biblia dice que el apóstol Pablo estaba entregado a la predicación. Nosotros por ahí evangelizamos cada cuanto, y algunos que nunca evangelizan. Pero Pablo era un hombre entregado a la predicación, al apostolado, al servicio, al llamado que Dios le había hecho. Y Dios lo usó para salvar muchas almas. Fue enviado por la iglesia de Antioquía, iniciando su primer viaje misionero, porque Pablo fue un misionero, apóstol y misionero. Él no se quedaba quieto, él iba a diferentes lugares. Y él fue enviado por la iglesia de Antioquía, y entonces inició su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé viajaron a las ciudades de Galacia, en el Asia Menor. Las sinagogas judías ofrecieron a Pablo un púlpito desde el cual predicar el evangelio. El púlpito del apóstol Pablo para predicar el evangelio fueron las sinagogas, que eran lugares de adoración, de culto a Dios, que quedaron establecidas luego que el templo en Jerusalén fue destruido. Entonces, como los judíos no tenían templo, empezaron a hacer lo que eran las sinagogas, y esa costumbre quedó hasta el día de hoy. Donde va un judío hay una sinagoga, donde hay judíos hay sinagoga, porque donde quiera que ellos van, ellos construyen su sinagoga para alabar y glorificar a Jehová. Y el apóstol Pablo predicaba en su primer viaje misionero en las sinagogas. Tiempo más tarde, partiendo de Jerusalén, Pablo emprende su segundo viaje misionero, visitando de nuevo las iglesias de Galacia, llevando consigo a Silas. El joven Timoteo se le unió en Listra. Entonces se dirigieron a Macedonia en el segundo viaje misionero y a Acaya, la actual Grecia. En este viaje fue salvo el carcelero de Filipos, que ustedes ya han escuchado también sobre la historia del carcelero de Filipo.
que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice la Biblia que ellos alababan a Dios. Y mientras ellos alababan a Dios, las cadenas de todos se cayeron, las puertas se abrieron y todos salieron a alabar a Dios junto con Pablo y Silas. Y el carcelero estaba dormido, y cuando él despierta no ve a nadie, y él dice: se fueron los presos, me voy a matar. Y cogió la espada para matarse, pero Pablo le dijo: no lo hagas, todos estamos aquí. Cuando él vio eso, cayó de rodillas y dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre fue salvo con toda su casa. Fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Y luego también predicó a los de Berea, que recibieron, dice la Biblia, la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Porque hay pueblos, hermanos, donde la gente no le gusta el evangelio, donde la gente está más endemoniada que otros pueblos. Pero hay otros pueblos que la gente recibe el mensaje del evangelio con más aceptación y con más solicitud. En Hechos capítulo 17 versículo 11 dice: y estos, versículo 10, e inmediatamente, Hechos 17, 10, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, porque a Pablo lo querían matar, y a Silas, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en una sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga bien lo que dice la Biblia: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En su segundo viaje misionero fue que estos hermanos fueron impactados. Y lo que llama la atención es que ellos, dice la Biblia, que escudriñaban las escrituras a ver si lo que Pablo decía era así. O sea que ellos no comían entero, ellos también comían Biblia, ellos también desmenuzaban, ellos también digerían la palabra, escudriñaban, estudiaban. Porque si usted es uno de los que se traga todo lo que los predicadores le dicen, usted se va a ir derechito al abismo también. Porque en el día que el predicador salga con una doctrina errada o errónea, usted también se va a ir por ahí. Porque usted no escudriña la palabra. Hay que escudriñar la palabra. Ese no es el tema, pero Dios nos lleva por ese lado. Hay que escudriñar la palabra. Estos hermanos oían y escudriñaban a ver si lo que Pablo decía era verdad o no, si era así o no. Hay gente que salen con unos disparates y la gente a veces todo se lo traga. En estos días que estábamos aquí, que el hermano David dijo que le había llegado un mensaje, y a mí también me llegó, que decía que había tenido una revelación una mujer, y que en esa revelación decía ella que Cristo fue vencido. Decía la revelación que Dios me dijo que Cristo fue vencido, pero que no derrotado. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice que Cristo venció. Él no fue vencido. Él venció en la cruz. Venció los principados. Y hay gente que no discierne, sino que todo lo que le mandan van compartiendo. Todo lo que le envían al Facebook van compartiendo. La vez que andaba esa falsa profecía que del cabello, que el cabello, que en Génesis, que tómate este cabello, que un té de cabello, que una guapanela con cabello, todo el mundo repartía eso.
Porque no disciernen, hay que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso hay que escudriñar la palabra. Porque todo lo que vaya en contra de lo que dice la Biblia, no lo creamos. No lo creamos. No lo comamos. No lo aceptemos. Rechacémoslo en el nombre de Jesús. Así sea un ángel del cielo que venga, como dice la Biblia, con una doctrina diferente a la que nos han enseñado, no le creáis. Sea maldito, sea anatema el que viene con una doctrina errada y falsa. No le creáis. Estos hermanos de Berea escudriñaban y miraban si las cosas que le decía Pablo eran así. Por eso usted, cuando esté en el culto, no se duerma. ¿De qué predicaron? De la salvación. No sabe ni de qué predicaron. No se duerme, escudriñe. Si usted sabe leer, lea la Biblia, usted también. Y léalo. Si lo que está diciendo el pastor, lo que está diciendo tal hermano, es así o no. Escudriñemos las escrituras. Porque ahí está la vida eterna. En la escritura, en la palabra de Dios. Todo esto sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Amén. Luego Pablo predicó en el Areópago, donde él les predica sobre el Dios no conocido. Eso fue en el segundo viaje misionero de Pablo, en el Areópago de Atenas. Y justo después de esto, de que Pablo les predica a los atenienses, que él les predica de un Dios no conocido, del Dios que ellos adoraban sin saber a quién adoraban. Es ahí, justo después de eso, de estas cosas, que llega a Corinto. Corinto era una ciudad portuaria importante, pero también llena de idolatría. Y estamos estudiando lo que es el libro, la carta a los Corintios. En la primera y la segunda, estamos en la primera. Y eso lo hemos dicho. Corintio era una ciudad pagana. Tenían varios dioses. Había un espíritu de división. Y Pablo llega a Corintios, ahí a ese lugar. Y estando ahí en Corintios, es que el Señor le da estas palabras de ánimo que hemos leído en Hechos capítulo 10. 18 es Hechos capítulo 18 versículo 9. Es ahí, estando en Corinto, que el Señor le da estas palabras a Pablo y le dice: no temas, le dice a Pablo, si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estando en Corinto, el Señor le habla a Pablo, porque quizás Pablo en su humanidad temía, en su humanidad tenía temor, porque sentir miedo, sentir temor no es pecado. Hay gente que se las dan que ellos nunca tienen miedo y son los más miedosos. Cuando llega el problema, las piernas le tiemblan, la una le golpea a la otra, la una rodilla le golpea a la otra, las manos le sudan, el cuerpo le suda, las manos les tiemblan. Sentir miedo no es pecado, porque el miedo ha sido puesto por Dios también como algo que nos ayuda a huir del peligro. El miedo, el temor, amén, una alerta. Y Pablo, humanamente, quizás él estaba con temor, con miedo. Su vida corría peligro, su vida estaba en peligro, pero Dios le da la palabra, porque cuando nosotros estamos en un momento duro y difícil, siempre Dios nos da la palabra. Y Dios le dijo: no temas,
yo estoy contigo, ninguno va a poner su mano sobre ti. Yo tengo mucho pueblo aquí en este lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Entonces, por estos versículos que leímos, podemos saber que el propósito de Dios es que comuniquemos las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la iglesia entera, todos nosotros, seamos luz, seamos portavoz, seamos voz, una voz que clama en el desierto, una voz que clama en el desierto. Dios quiere que nosotros seamos una voz a su nombre. Entonces no debemos callar. Dígale al que está a su lado, dígalo así a lo lejos, dígale, no debemos callar, dígale. Mano Freddy, dígale ahí atrás a la hermana, a su esposa, dígale, Cindy, no debemos callar. No debemos callar. ¿Y por qué no debemos callar? Solo tengo 3 puntos nada más. El primero, porque Dios está con nosotros. Dios le dijo a Pablo, no calles, porque yo estoy contigo. Y no debemos callar porque Jehová de los ejércitos está con su pueblo, porque Dios está con su iglesia. En la palabra de Dios hay abundante evidencia para fortalecernos en fe y no callar frente a este mundo malo. Porque si los homosexuales levantan la voz, nosotros no debemos callar. Porque si los hombres y mujeres perversos y malos andan con micrófono en las calles y con muchos instrumentos en las calles, nosotros tampoco debemos callar. Porque si la gente no le da vergüenza, no le da pena salir a las calles y evangelizar a un candidato de alcaldía o de presidencia, y van puerta a puerta regando folletos para hablar de ese candidato, y se paran en las esquinas y andan en las calles y se paran en las tarimas hablando de ese candidato que es mortal, igual que usted y que mí, que no es Dios, pues nosotros tampoco debemos callar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No debemos callar frente a este mundo, porque Josué capítulo 1 versículo 9, la palabra de Dios dice, mira que te mando que te esfuerces. Esta palabra no únicamente para Josué, es para cada uno de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces. Para predicar el evangelio hay que esforzarse. Hay momentos que usted no va a sentir ganas de salir a predicar, pero usted tiene que salir a predicar. Hay momentos que el pastor no siente predicar, pero yo no puedo pararme aquí a decirle, hermano, estoy desanimado, hoy no siento predicar. No, yo tengo que levantarme, porque para eso Dios me trajo. Y así también usted, para eso Dios la trajo, para que usted no calle. Y aunque hay momentos que usted no sienta predicar y hablar la palabra, pues Dios nos dice en esta hora, esfuérzate y sé valiente. Y luego, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará y está y ha estado contigo en donde quiera que vayas. Jehová está contigo. Jehová está contigo, hermano. Jehová está contigo, iglesia. Jehová está contigo, pueblo. Por eso no
podemos callar. Hay que abrir la boca para predicar la palabra. No debemos callar, porque también Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo cuando vas a predicar. Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Escuche, usted y yo no vamos solos. Cuando predicamos la palabra, no estamos solos. Y aunque el diablo quisiera detener el mensaje, nosotros no estamos solos. Jehová está con nosotros. No debemos callar, porque Mateo también dice en el 28, capítulo 28, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas, todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor. Por eso no debemos callar, porque el Señor está con nosotros. Ese es el primer punto. El segundo punto: no debemos callar porque Él nos protege donde quiera que vayamos. Por eso el Señor le dijo a Pablo, cuando le dijo: habla y no calles, el Señor le dijo: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Eso habla de protección, protección divina. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si andamos en valle de sombra, no temeremos mal alguno. Y aunque se levante ejército contra nosotros, estaremos confiados, porque Jehová es nuestra bandera, nuestra torre fuerte. Él es nuestra fortaleza. Por eso no debemos callar, porque Él dijo en Isaías capítulo 54 versículo 17. Isaías capítulo 54 versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni brujería, ni hechicería, ni arma blanca, ni arma de fuego, ningún arma forjada, ningún arma creada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuántos son siervos y siervas de Dios? Esta es la herencia nuestra, que nosotros condenaremos, dice, en juicio a todos aquellos que se levantan contra la santidad de Dios. Pero ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna. Por eso no podemos callar, porque tenemos la protección más grande. Los líderes sociales no callan, y a costa de su vida ellos no callan. Y los amenazan y ellos no callan. Y los persiguen y ellos no callan. Y le hacen atentados y ellos siguen hablando por la televisión. Siguen denunciando la delincuencia. ¿Por qué los líderes sociales están dispuestos a morir por su causa y por lo que ellos creen que es bueno?
y ellos no callan. ¿Por qué nosotros hemos de callar? Si estamos anunciando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él envía ángeles alrededor de nosotros que nos defiendan. Salmos capítulo 119, versículo 114. Salmo capítulo 119, versículo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Dónde es que nos escondemos nosotros? En Dios. Pero también Salmo 59, 16. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder. Escuche, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. ¿Por qué dice el salmista, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia? ¿Por qué dice el salmista esto? Porque el Señor ha sido su amparo y refugio en el día de angustia. No podemos callar. Tenemos que hablar de su poder. Tenemos que hablar de su gloria. Tenemos que hablar de su majestad. Tenemos que hablar de sus milagros, de sus prodigios, de sus maravillas. No podemos callar, porque Él ha sido nuestro escondedero. Estamos escondidos en Él. Y como dice un coro, el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios. Entonces, como Dios nos tiene escondido, nosotros no podemos callar. Tenemos que hablar la palabra. Porque si Dios no nos tuviera escondido, el diablo nos había acabado hace mucho rato. Pero Dios nos tiene en una torre fuerte, en un fuerte poderosísimo. Y ahí nadie puede llegar. No podemos callar. No podemos callar. Porque aún hay muchos que van a ser salvos. Dije, aún hay muchos que van a ser salvos. No solo usted, aquí hay muchos que van a ser salvos. Por eso el Señor le dijo a Pablo, no temas, no temas, no calles. Pablo habla. Y Dios le dice en esta hora, Mariana, no calles. Freddy, no calles. Dios le dice en esta hora ya, Roberto, no calles. Allá, María Johnny, no calles. No calle. Pueblo de Satinga, no calle, sino que habla, porque hay mucho pueblo aquí en este municipio. Oh, gloria a Dios. Hay mucho pueblo todavía. Hay muchas almas. Creo que no sé si hay 10,000 habitantes en toda esta zona, con los campos y todo. Y aquí hay un pueblo pequeño en número, pero nosotros creemos que antes que Cristo nos lleve, la gente que Dios tiene para salvación van a llegar, porque aquí hay mucho pueblo que Dios tiene. ¿Cuánto dan gloria? Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo en Hechos 18:10. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo
y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aunque el diablo se oponga, y aunque el diablo no quiera que la gente sea salva, y aunque el diablo ponga redes para tratar de envolvernos, y aunque el diablo ponga obstáculos, ponga barreras para tratar de detenernos, no nos va a detener, porque Dios nos habla en esta hora que no podemos callar, que tenemos que hablar la palabra al hombre y a la mujer. No podemos callar, porque hay mucho pueblo, hay mucha gente aquí que Dios tiene para ser salvo. Ninguno de nosotros éramos cristianos evangélicos, pero llegamos al camino de Dios por su misericordia. No porque éramos buenos, ni bonitos, ni especiales. Trapo de inmundicia éramos. Pero el Señor nos llamó a su tiempo. Y así como el Señor nos ha llamado a nosotros a su tiempo, Dios también va a llamar a otros. Por eso yo le digo a los hermanos, hermano, sírvale a Dios, entréguese en las manos de Dios. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos para servirle a Dios, porque va a llegar el día, y ya está llegando el día, que Dios va a seguir añadiendo almas a la iglesia. Y usted que es viejo, experimentado en el evangelio, si usted no se sacude, se va a quedar ahí, hermano, viendo cómo otro Dios lo levanta y lo manda como un cohete y como una saeta. Por eso usted, hermano, que ya tiene un tiempito ya en el evangelio, no nos confiemos, aleluya, entreguémonos en las manos del Señor, porque va a llegar gente, y está llegando gente con ganas de servir a Dios, con ganas de entregarle su vida a Dios, con ganas de no quedarse quieto. Y Dios le dio una experiencia a una hermana en estos días que me comentaba que Dios le decía, no te quedes quieta. ¿Cómo era la experiencia que Dios le decía? Es hora de levantarte. Y la hermana dijo, yo no me voy a quedar ahí, yo me voy a sacudir. Y hermano, ella ha tomado la decisión de empezar a levantarse. Y es que Dios va a traer gente que va a empezar a levantarse, hermano, con poder y gloria. Así que los viejitos, sacúdese. Estoy hablando de los viejitos en el evangelio, no de edad. Hermana Leida, usted hay que sacudirse. Mano Franklin, Mana Daisy, hay que sacudirse, porque Dios va a traer gente aquí a la iglesia, que Dios los va a levantar con poder y gloria. Y nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros tenemos que estar firmes para servir a Dios y decirle a Dios, aquí también estoy yo. Abasama Kimaya. Cristo vive. Así que no podemos callar, hermano. Hay que abrir la boca y los labios, porque Dios tiene pueblo aquí. Y la palabra de Dios no va a quedar en vergüenza. La palabra de Dios se cumple porque se cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Levante sus manos. En esta hora, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios en esta hora. Dios nos habla en esta hora. Iván Sama Kenda Rabasoka Mai. Dios nos habla en esta hora y Dios nos dice, no calles. Pueblo de Olaya Herrera, pueblo de Satinga, no calles.
Oh Remansai Kamaya. Iban Suei Kaitoman Sakaya. Porque hay mucho pueblo aquí, hermano. Hay mucho pueblo en este municipio que Dios va a traer. Dios ha venido tocando las vidas y los corazones. Y gente que nunca nosotros pensamos que van a llegar al evangelio, Dios los va a traer. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nuestra vida. Ayúdanos a hablar tu palabra. Ayúdanos a no callar. Ayúdanos a hablar en el trabajo, en el barrio, en la casa, donde quiera que nos lleve. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestra negligencia, Señor. Perdona nuestro pecado. Dios mío, ayúdanos. Ayuda a este pueblo. Danos palabra de sabiduría. Danos palabra ungida. Palabra poderosa. Palabra que conmueva la fibra del corazón de las almas perdidas. Oh, dale gloria. Habla con Dios en esta hora, hermana. Habla con Dios en esta hora, hermano. Dios está colocando la carga en esta hora. Dios está colocando la carga en nuestros corazones. Dios está tocando nuestras vidas. El Espíritu de Dios está ministrando. Aleluya. El Espíritu Santo está obrando. Obra y vasalla va. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo está colocando la carga en nosotros, la responsabilidad. No podemos callar. Como Dios le dijo a Esther por labio de Mardoqueo: si tú callas, no creas que va a escapar. Dios levantará a otro, pero tú perderás la bendición. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. Habla con Dios en esta hora. Habla con Dios en esta hora. Habla con Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi alma, oh Dios. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame a buscar tu presencia y tu gloria. Aquí está el Señor para obrar en cada uno de nosotros. Aquí está el Señor para obrar en cada uno de nosotros. Oh, aleluya. Levanta tus manos y levanta tu voz. Y dile: Señor, yo quiero ser un portavoz de tu palabra. Oh, heme aquí, Señor. Iremos, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí. Dígale que dispuesto estoy. Que
Llevaré tu gloria a las naciones. Dígale. Heme aquí, yo iré. Dígale, Señor. Heme aquí, yo hablaré, Señor. Envíame, envíame a mí. Dígale, que dispuesto es. Llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, dígalo. Envíame, envía. Envíame, envíame a mí. ¿Qué dispuesto? Y llevaré su gloria a las naciones. Envíame, envíame a mí. Que después que se oiga. Después aleluya. Levante sus manos y dígale gracias, Señor. Dígale no callaré, no callaré, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Amén. Dele un aplauso al Señor. Con alabanza en sus labios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, hermano, por su palabra. Y hay que seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Los anuncios ya están entregados.